El Londres de hoy es una ciudad global, pero poca gente sabe que hace 2,000 años era solo un pequeño asentamiento romano que fue destruido una y otra vez por guerras, incendios, plagas y bombardeos. En cada época, Londres caía, pero siempre se levantaba con más fuerza. Romanos, vikingos, reyes normandos, el humo de la industrialización, las guerras mundiales y las olas de inmigración dieron forma a esta ciudad. La pregunta es, ¿cómo una ciudad casi abandonada se transformó lentamente en una de las ciudades más poderosas e influyentes del mundo? El Londres de hoy es considerado una de las ciudades más diversas del mundo, pero esta diversidad no es algo nuevo. La historia de Londres siempre ha sido una historia de personas que se encuentran, se establecen y conviven. En los últimos 2,000 años, la ciudad nunca estuvo limitada a un solo pueblo o cultura. En cada época llegaron nuevas personas que se convirtieron en parte de la ciudad. Ya en la época romana, Londres se había convertido en un centro comercial internacional. Gente de Italia, Galia, África del Norte y el Medio Oriente llegaba aquí. Soldados, comerciantes, artesanos y funcionarios de diferentes orígenes convivían en la ciudad. Tras la llegada de los anglosajones, aportaron su lengua, tradiciones y creencias. Después vinieron los vikingos, que llegaron no solo para luchar, sino también para comerciar y asentarse. Tras la conquista normanda, nobles, administradores y comerciantes de Francia se establecieron en Londres. Durante la Edad Media, tejedores flamencos, comerciantes de vino franceses, marineros alemanes y daneses, y comunidades judías moldearon la economía y la cultura de la ciudad. Todos aportaron sus habilidades, ideas y redes, fortaleciendo cada vez más la ciudad. Durante el Imperio Británico, Londres comenzó a atraer personas de todos los rincones del mundo. Asia, África, el Caribe y América, algunas por negocios y otras en busca de una vida mejor. Tras las guerras mundiales, la inmigración se aceleró, dando lugar al Londres moderno. Así, la identidad de Londres no se basa solo en sus edificios o su poder, sino en su gente. La mezcla de diferentes culturas ha sido siempre la verdadera fuerza de Londres, ayer y hoy. La historia de Londres comienza realmente con los romanos. En el año 43 después de Cristo, cuando las legiones romanas invadieron Britania, establecieron un nuevo asentamiento en la orilla norte del río Támesis, llamado Londinium. Este lugar no fue elegido al azar. El Támesis era lo suficientemente estrecho allí como para construir un puente, lo cual era crucial para el comercio y el movimiento militar. Este puente conectó Londinium con las rutas terrestres y marítimas del Imperio Romano. Al principio, Londinium era un pequeño asentamiento con casas de madera, almacenes y calles sencillas. Su función principal era servir como puesto comercial, donde se intercambiaban bienes provenientes de Britania y del Imperio Romano. Su ubicación estratégica le dio rápidamente importancia. La planificación romana se reflejaba claramente en la estructura de la ciudad. Calles rectas, bloques organizados y espacios públicos hicieron de Londinium una ciudad romana auténtica. Se construyeron foros, mercados y edificios administrativos que representaban la autoridad romana. Junto a soldados y funcionarios, también se establecieron artesanos y comerciantes. Londinium no era solo un centro de comercio, sino también un símbolo del poder romano. Las líneas de suministro por el Támesis mantenían la ciudad económicamente fuerte. Sobre esta base, Londinium se convirtió más tarde en el centro político y económico de Britania. La decisión romana de fundar la ciudad en la orilla del Támesis marcó un punto de inflexión en la historia de Londres. Si este asentamiento no se hubiera establecido allí, es posible que Londres nunca se hubiera convertido en una de las ciudades más importantes del mundo. El periodo más dramático y sangriento de la historia de la Britania romana se vivió en el año 60 después de Cristo, cuando la reina celta Boudica proclamó una rebelión contra el dominio romano. Boudica, reina de la tribu Iceni, se rebeló debido a la opresión romana, los impuestos excesivos y el maltrato. No fue solo una guerra, sino una poderosa reacción contra la autoridad romana. En ese momento, Londinium era una ciudad nueva y débil. El gobernador romano calculó que no era posible defender la ciudad, por lo que las tropas romanas se retiraron. Cuando el ejército de Boudica llegó a Londinium, la ciudad fue destruida sin piedad. Las casas fueron incendiadas, la población asesinada y todo el asentamiento quedó reducido a cenizas.
La evidencia arqueológica aún muestra señales de esta destrucción, con capas de tierra quemada encontradas bajo el suelo. Sin embargo, tras esta devastación, el papel de Londinium no terminó. Las legiones romanas derrotaron a Boudica, y tras su muerte se decidió reconstruir la ciudad. Esta vez, los romanos no solo la reconstruyeron, sino que la transformaron en una ciudad romana planificada. Se construyeron edificios de piedra, calles anchas y estructuras públicas más fuertes y seguras que antes. Esta reconstrucción no solo devolvió a Londinium a la vida, sino que lo hizo aún más poderoso. La rebelión de Boudica fue la primera gran prueba en la historia de Londres, y demostró que la ciudad no solo sobrevivía, sino que tras cada destrucción emergía más fuerte. Tras la rebelión de Boudica, el Londinium reconstruido emergió como una ciudad mucho más organizada y poderosa que antes. A finales del siglo I, Londinium no solo se había recuperado, sino que se había convertido en el centro más importante de toda la provincia romana de Britania. Este cambio fue gradual, pero había razones claras detrás de él. Los romanos construyeron grandes edificios públicos en Londinium. Se erigió un gran foro que era el corazón administrativo y comercial de la ciudad. Junto a él se construyó una imponente basílica, considerada la mayor al norte de los Alpes, donde se celebraban juicios, reuniones gubernamentales y transacciones comerciales. Además, se añadieron templos, termas, un anfiteatro y un fuerte militar robusto, formando parte integral de la ciudad. Esta infraestructura convirtió a Londinium no solo en un lugar para vivir, sino en un centro del poder romano. Personas de distintas partes de Britania llegaron para establecerse. Comerciantes, artesanos, soldados y administradores veían en la ciudad un futuro prometedor. La población creció rápidamente y se estima que, hacia finales del siglo I, alrededor de 60,000 personas vivían allí, una cifra considerable para la época. Durante este periodo, Londinium superó a Camulodunum, hoy Colchester, y se convirtió en la capital provincial de Britania. Desde aquí se gobernaba toda la provincia. Esta decisión marcó un gran punto de inflexión en la historia de Londres, ya que desde entonces Londinium se consolidó como el corazón político y económico de Britania, impacto que se sintió durante siglos. Unos 400 años después de la ocupación romana, el año 410 después de Cristo marcó un gran punto de inflexión en la historia de Britania. El Imperio Romano enfrentaba dificultades para gestionar sus fronteras y compromisos militares, por lo que decidió retirar sus últimas legiones de Britania. Esta decisión tuvo un impacto directo en Londinium, que quedó casi vacío sin la protección militar ni la administración romana. Tras la retirada romana, la población de Londinium disminuyó considerablemente y la mayoría de las áreas de la ciudad quedaron abandonadas. La infraestructura romana, como puentes, termas y fortificaciones, comenzó a deteriorarse lentamente debido a la falta de mantenimiento, y la situación de la ciudad se deterioró. Las calles y los edificios públicos quedaron vacíos y en ruinas, y la actividad comercial prácticamente se detuvo. Fue un periodo en el que Londinium pasó de ser una próspera capital provincial a un asentamiento parcialmente desierto. A pesar de este abandono, la planificación urbana y la infraestructura romana dejaron un impacto duradero. Las murallas y las redes de caminos romanos siguieron siendo la base para la geografía de la ciudad y para futuros asentamientos. Estas murallas serían útiles más tarde para el desarrollo de los anglosajones y del Londres medieval. Los puntos de los puentes sobre el Támesis y las conexiones viales mantuvieron la zona estratégica para una futura repoblación. La partida de los romanos provocó una pausa temporal y una transformación en la historia de Londres. Comenzó una nueva era, el Renacimiento anglosajón, durante la cual nuevos colonos revivieron la ciudad y le dieron una nueva identidad, pero el legado romano moldeó para siempre los cimientos de Londres. Tras la retirada romana, Londinium quedó casi vacío, pero los anglosajones revivieron la ciudad. Estas tribus germánicas, provenientes de lo que hoy es el norte de Alemania y Dinamarca, no se asentaron directamente sobre las ruinas romanas, sino que establecieron un nuevo asentamiento llamado Ludenvik, en el lado oeste del Támesis, en la zona que hoy corresponde a Covent Garden. Esta nueva comunidad estaba planificada según sus propias costumbres, aunque todavía se podían ver influencias de las murallas y caminos romanos. Durante los siglos V y V,
Ludenvik se convirtió en un puerto comercial pequeño pero activo. Los anglosajones desarrollaron la economía local con artesanos y comerciantes, introduciendo su lengua, costumbres y creencias. Gradualmente, la comunidad pagana anglosajona comenzó a adoptar el cristianismo. La construcción de la Catedral de San Pablo, establecida en 604 después de Cristo por Mellitus, el primer obispo post-romano de Londres, marcó un centro religioso y cultural, ayudando a que la población se convirtiera al cristianismo. A finales del siglo VII, la población de Ludenvik alcanzaba aproximadamente las 10,000 personas, lo cual era significativo para la época. La ubicación estratégica de la ciudad y su puerto la convirtieron en un centro de comercio y comercio marítimo, estableciendo conexiones fuertes con las regiones circundantes. El renacimiento anglosajón dio nueva vida a Londres tras el abandono romano. La combinación de planificación romana e innovación anglosajona fortaleció la estructura económica, religiosa y social de la ciudad. Fue durante este periodo que Londres se consolidó como un centro urbano sostenible, capaz de enfrentar los desafíos futuros de vikingos y normandos. A comienzos del siglo IX, Londres enfrentó sus primeros ataques vikingos. Los vikingos, provenientes de Escandinavia, no solo buscaban saqueo, sino también asentarse. Su primer ataque documentado fue en la década de 830, y desde entonces los asaltos aumentaron rápidamente. Ludenvik y los centros comerciales cercanos, conocidos por su riqueza y recursos, se convirtieron en objetivos fáciles para los invasores. En 871 después de Cristo, Londres fue ocupada por el gran ejército pagano, Great Heathen Army, que se asentó dentro de las antiguas murallas romanas. Esto representó una amenaza seria, ya que el objetivo de los vikingos no era solo saquear temporalmente, sino controlar la ciudad. Las autoridades anglosajonas y la población local enfrentaron grandes dificultades y tuvieron que adoptar estrategias para la supervivencia de la ciudad. Sin embargo, el destino de Londres cambió bajo el liderazgo de Alfredo el Grande. Para 886 después de Cristo, los anglosajones recuperaron la ciudad y trasladaron Ludenvik al interior de las murallas romanas, renombrándola Lundenvik o Lundenburg. Las fortificaciones y puentes fueron reconstruidos, reforzando tanto la defensa como el comercio. A pesar de la amenaza vikinga, Londres mantuvo su importancia estratégica y comercial. El plan de Alfredo no solo se centró en la seguridad militar, sino también en la estabilidad económica y administrativa. Durante este periodo, los cimientos de la ciudad se hicieron más fuertes, permitiendo que Londres emergiera como un centro urbano y comercial importante en Europa. La llegada de los vikingos y las reformas de Alfredo dieron forma permanente a la historia de Londres. El año 1066 marcó un punto histórico para Londres y toda Inglaterra, cuando Guillermo el Conquistador llevó a cabo la conquista normanda. Tras derrotar al rey Harold Godwinson en la batalla de Hastings, Guillermo avanzó hacia Londres para ser coronado en la abadía de Westminster en Navidad. Esta conquista no solo cambió el control político, sino que también tuvo un profundo impacto en la estructura urbana y defensiva de la ciudad. Los normandos construyeron fortalezas por toda la ciudad y el país para asegurar su autoridad. La más prominente en Londres fue la Torre de Londres, inicialmente construida en madera y luego reemplazada por piedra. Su objetivo no era solo defensivo, sino también proyectar el poder real. Esta estructura sirvió durante siglos como símbolo de la monarquía y bastión de seguridad para la ciudad. Durante el dominio normando, la población y la importancia económica de Londres continuaron creciendo. Gradualmente, Londres superó a Winchester, la capital anglosajona, convirtiéndose en el centro político y comercial del país. A finales del siglo XI, las oficinas y organismos reales se trasladaron de Winchester a Londres, consolidando su posición como centro de poder de facto. Las fortificaciones normandas y la Torre de Londres no solo proporcionaron seguridad física, sino también una dominación psicológica. Este fue un periodo en el que Londres aseguró su importancia estratégica y política, definiendo su papel como una metrópolis medieval emergente. La conquista normanda fortaleció la identidad de Londres y sentó las bases para su crecimiento futuro. Tras la conquista normanda, el desarrollo de Londres no se limitó a los centros militares y reales, sino que también fortaleció su estructura política y económica. Durante la Edad Media, tanto la población como el comercio crecieron rápidamente. Hacia 1100,
La ciudad contaba con aproximadamente 15,000 habitantes, y para 1300 superaba los 80,000. Este crecimiento convirtió a Londres en el mayor y más importante centro urbano de Inglaterra. Se desarrollaron diversas comunidades dentro y alrededor de la ciudad. Comerciantes de vino franceses, tejedores flamencos, marineros daneses y alemanes, y una importante población judía establecieron sus hogares y respaldaron la actividad económica. Estas personas aportaron habilidades, conocimientos y redes que hicieron que Londres fuera relevante para el comercio internacional. Durante este periodo, también se establecieron instituciones políticas. En 1189, Henry Fitz-Elswin se convirtió en el primer alcalde de Londres, y en 1215, la Carta Magna otorgó a los ciudadanos derechos y un grado de autogobierno. Estas concesiones protegieron parcialmente la ciudad de la interferencia real y apoyaron la autonomía local en comercio y administración. Los gremios desempeñaron un papel importante en la economía medieval de Londres. Tejedores, merceros, cerveceros, orfebres y carniceros organizaron sus oficios, establecieron estándares profesionales y aseguraron la estabilidad económica. Gracias al comercio y los gremios, Londres se convirtió en un centro comercial clave para Inglaterra. Este periodo consolidó a Londres como una metrópolis medieval estructurada, políticamente activa y económicamente fuerte. La autoridad real, las redes comerciales y las instituciones cívicas sentaron las bases para el crecimiento y la estabilidad a largo plazo de la ciudad. Tras los periodos medieval y Tudor, Londres consolidó su posición como una metrópolis global. La revolución industrial, la expansión del Imperio Británico y las redes comerciales llevaron a la ciudad a un nivel sin precedentes de población y poder económico. A finales del siglo XIX, Londres era la ciudad más grande del mundo, con 6,7 millones de habitantes. La industrialización convirtió a Londres en un centro de empleo y migración. Personas del campo llegaban en busca de trabajo y vivían en barrios densamente poblados. Esta era la típica escena del Londres victoriano, donde la pobreza y el hacinamiento coexistían con un comercio y una innovación en rápido crecimiento. Las redes de ferrocarril y el metro ayudaron a expandir la ciudad y a conectar los suburbios. El papel global de Londres no se limitó a la economía. Su impacto cultural y social también aumentó. La Gran Exposición de 1851 mostró la ciudad al mundo, y en la década de 1960, el Londres de la época, Swinging London, influyó globalmente en la música, la moda y las artes. Durante las guerras mundiales, Londres sufrió grandes sacrificios, pero luego avanzó hacia la recuperación y la modernización. La inmigración posterior a la guerra convirtió a Londres en una ciudad verdaderamente cosmopolita y multicultural. Hoy, Londres representa a casi todas las nacionalidades y lenguas, resultado natural de sus 2,000 años de historia. Romanos, anglosajones, vikingos, reyes normandos, victorianos e inmigrantes han contribuido a hacer de Londres no solo la capital de Gran Bretaña, sino un ícono global donde convergen historia, cultura, comercio y diversidad.